¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Té Chairo para llevar. Y en esta ocasión la nota que les vamos a comentar es respecto al personaje Carlos Loret de Mola. Sí, Carlos Loret de Mola, que ahora se deslinda de conocer o de saber algo de García Luna. ¿De qué manera? De la crítica que le hace a Felipe Calderón para cuestionar las situaciones de no conocer quién era un personaje de García Luna, perdón. Y es curioso que Carlos Loret de Mola haga esto. Hay que recordar que Carlos Loret de Mola tiene implicaciones con este personaje, con Genaro García Luna. ¿Por qué? Dos aspectos que vamos a comentar después de ver el video, y uno de ellos es sobre su departamento en Miami y la otra sobre el montaje con Israel Vallarta. Sí, efectivamente, el montaje que tiene que ver, desgraciadamente, cómo afecta a Israel Vallarta con 17 años sin sentencia, que es algo completamente atroz y que fue partícipe. Este personaje, inclusive hay que recordar, se salió a disculpar, se salió a desmarcar en un video diciendo que él no sabía que esta situación era un montaje. Pero vamos a escuchar lo que dice este personaje después de todo lo que ha pasado. Hay que dar un poco de contexto y hay que recordar que lo que son estos grupos chayoteros, estos grupos de noticieros, estos grupos de personajes, le empezaron a dar un poquito más de difusión poco a poco, conforme fue avanzando el caso de Genaro García Luna. Y es hasta el final cuando se da el veredicto por parte de lo que fue el jurado, en donde lo encuentran culpable de los 5 cargos en el que se le estaban imputando, y es ahí donde ahora todo el mundo sale, habla, reflexiona y se desmarca, o inclusive como otros personajes dicen que no son parte del panismo. Vamos a hablar al respecto de eso, vamos a checar lo que dice este personaje, Carlos Loret de Mola, donde en este video vamos a escuchar cómo intenta desmarcarse, pero haciendo una crítica a Felipe Calderón Hinojosa. Adelante. Ese ícono de justicia encontró hoy a Genaro García Luna culpable de todos los cargos más allá de toda duda. 5 cargos. Participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad. Conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína. Conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con intención de distribuirla en Estados Unidos. Conspiración para la importación de 5 kilogramos o más de cocaína y mentir en sus declaraciones ante la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Esto se explica más sencillo. La justicia de Estados Unidos determinó que el creador de la estrategia de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlo mientras simulaba combatirlo. En política, el fallo unánime del jurado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, es un golpe potencialmente letal para 2 figuras que se han vuelto motores centrales de la oposición en México: los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudadanía una explicación seria y creíble. ¿Qué van a decir ahora? Es un golpe también para el PAN, que encumbró a García Luna hasta lo más alto del poder durante los 2 sexenios que estuvo en la presidencia. Y es un golpe para la oposición porque está fundada en esos cimientos panistas. ¿Qué van a decir ahora? Y desde luego es un revés monumental para las agencias de inteligencia estadounidenses, que tenían en García Luna a su Golden Boy, a su chico de oro. ¿Qué van a decir ahora? Al mismo tiempo, el resultado de este juicio es sin duda un triunfo en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha culpado de la actual violencia récord en México
a lo desatado por Calderón en su sexenio de la mano de García Luna. Muy bien, estas son las palabras que escuchamos de Carlos Loret de Mola al respecto sobre este tema. Y vamos a platicar qué es de lo que dice este personaje y qué ocupa de verdad en lo que está diciendo en la parte de la crítica que realiza hacia el panismo y hacia los expresidentes. Vámonos por partes sobre esto. Efectivamente, después de que el jurado en la corte haya dado su veredicto de acusarlo en estos 5 cargos, para recordar son 3 en la situación de droga, lo que es la parte de posesión, y para poderla distribuir, la situación que él hace que no me gusta sobre lo de los 5 kilogramos, si bien viene así en la ley, hay que recordar que son 5 kilogramos de esa droga pura y que eso se puede rebajar y poder pasar a distribuirse, y es una cantidad enorme esos 5 gramos para poderse distribuir y que pueda dejarles económicamente un dinero. Pero no solamente son 5 gramos, así está marcado en la ley en Estados Unidos. En sí, esos 3 son 3 casos de drogas por posesión, por situación de distribución. En general, lo que marcan estos 3, el otro es participar en el cártel de Sinaloa y ser copartícipe para que el trasiego de la droga se llevara hacia los Estados Unidos y ser parte de poderlos proteger al respecto aquí en México. Y también la otra, que es mentir cuando quiso obtener su ciudadanía en los Estados Unidos, si no mal recuerdo, fue en el 2018. Cuando mintió con la información que dio para poder estar o vivir en los Estados Unidos. Muy bien. Tomando en cuenta esta parte, se le imputan estos cargos a este personaje, y lo siguiente es que efectivamente toca 2 cosas que son importantes, Carlos Loret de Mola, en la cual estaré de acuerdo hasta cierto punto. Sí, es cierto que es un golpe fuerte para el panismo y es un golpe fuerte para los expresidentes de México. Es cierto porque entró con Vicente Fox en el panismo, pero era un personaje que trabajaba antes con la Bastida, y de ahí Vicente Fox. Es un golpe fuerte, claro, porque Vicente Fox dijo haber tenido el gabinetazo, utilizando los famosos headhunters para extraer a lo mejor en cada una de las posiciones y las secretarías que se necesitaban. Entró a trabajar con él, si bien no como secretario, sí fue parte de esa investigación de estos famosos headhunters. Entonces, Vicente Fox, que de repente no es nombrado en este caso, es uno de los principales culpables. De ahí, este personaje pasa al gobierno de Felipe Calderón, el segundo gobierno panista, ligando para hacer la famosa docena trágica. Y ahí, esa presentación de este personaje, nuevamente, no conocer a quién vas a poner. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa a una posición más alta como secretario? Esta situación, para poner un personaje de esas características, Felipe Calderón tuvo que haber estudiado y saber al respecto de él, como de cada una de las personas que puedes colocar en posiciones. La gente del PAN ha salido a decir, García Luna no era parte de nosotros. Perfecto, se los podemos entender, no pasa nada, ¿eh? Va, ok. Podemos entender el punto de si era panista o no era panista, pero no desviemos la información al respecto ahí. No es si es panista o no. Es que en los gobiernos del PAN, y esa parte hasta ahí todavía puedo estar de acuerdo con Carlos Loret de Mola, hasta esa parte los gobiernos del PAN encumbraron a este personaje. Porque lo mantuvo como secretario, porque lo colocó y lo mantuvo. 20 años de peculado fue lo que comentó Pablo Gómez en la mañanera. Estamos hablando de la docena trágica y periodo antes y periodo después. O sea, conocían perfectamente el movimiento de este personaje. Durante 20 años de peculado, el según decir que no sabían lo que estaba haciendo, suena completamente absurdo. Siendo un presidente, una de las personas que tiene que estar mejor informadas en el país. El propio Fernández de Ceballos lo dice en un video, estando con Azucena Oresti, que era muy, si no sabía, pues era muy peregrino, muy pendejo como para no darse cuenta Felipe Calderón. Y caen en ese absurdo. Hasta este punto, Carlos Loret de Mola utiliza
esta parte, bueno, en este video que estamos viendo, utiliza este discurso para quererse desmarcar de lo que es García Luna. Porque inclusive tiene ahí una palabra muy importante con lo que lo ligo, y aquí es donde ahora criticamos a este personaje. Como toda gente de la oposición, prepara su discurso para poderse ir, para poder salirse e irse por la tangente. Pero vamos a ver cuál es el punto que toca, que toca Carlos Loret de Mola. Y el punto más importante que dice él es que es esta, que era una farsa, que era un circo, la guerra contra el narco. Entonces, si era un circo, tú estuviste y fuiste parte de ella, y ahí es donde viene la crítica de este personaje. Dos cosas. En primera, ¿cómo obtuvo ese departamento en Miami? Y más que la situación del dinero, de cómo lo obtuvo, porque es parte de los chayoteros que vivieron y que tomaron dinero del erario a manos llenas a este y otros más personajes durante estos sexenios, incluyendo el de Enrique Peña Nieto, y que resulta que García Luna era su vecino. No era casualidad que García Luna era su vecino. Déjense de estupideces. Más en ese tipo de lugares. En ese tipo de lugares especiales para poder comprar esos departamentos, no es que cualquiera de nosotros pidamos un permiso en el Infonavit y vayamos a comprar un departamento costosísimo así en esa ciudad o inclusive en la propia Ciudad de México. Son lugares que inclusive quién van a vivir ahí para ver si ellos pueden ser parte o no de esa clase sectaria, de esa clase social que quiere poner sus ínfulas de superiores contra los demás. Claro que saben quiénes son los que están viviendo ahí. Entonces, eso es una mentira por parte de Carlos Loret de Mola. ¿En qué aspecto? En desmarcarse de García Luna de esa manera, porque estaban perfectamente relacionados. Hay que recordar que le lavó la cara en entrevistas que le hizo en Televisa. Así que eso, no. Ese departamento no fue de gratis, y por lo tanto, este discurso que se avienta en su programa tiene una idea simplemente de salirse por la tangente. Y otro dato aún todavía más sólido que este, y es, este señor fue parte de la farsa del caso Cassés Vallarta, que ya ustedes pueden ver la serie en Netflix y está perfectamente detallada cómo esto es una farsa. También el libro de Manuel Stills hablando sobre lo que eran los Zodíaco, que es una banda que se inventó completamente. Y Loret de Mola fue partícipe, obteniendo esta información por dos cosas. Uno, teniendo lo que es según la exclusiva. Una exclusiva que más adelante, nuevamente estando en Televisa, Florence Cassés habla, y lo pueden ver, están los videos inclusive en la propia, en Netflix, en esta serie del caso Cassés Vallarta, en cómo estando en García Luna le dice que eso fue un montaje. El propio García Luna en Televisa acepta con ellos, donde le quieren lavar la cara, por cierto, acepta con ellos que tuvieron que recrear esas escenas. Entonces, si tuvieron que recrear todo nuevamente, quiere decir que la golpiza que le dan en pantalla Cárdenas Palomino, que en la escala, después de Felipe Calderón, después de García Luna venía Cárdenas Palomino, y que seguía esas órdenes, esas instrucciones, y que estaban completamente relacionados, uno de los brazos de García Luna, y al cual desgraciadamente le liberaron las cuentas. Pues este personaje está golpeando a Israel Vallarta en ese montaje que propio García Luna comenta que tuvieron que recrear nuevamente para que los medios, porque los medios lo habían pedido. Ahí también correlaciona en esta farsa a los medios de comunicación, en especial Televisa y sus cámaras. ¿Sí? Así es como este personaje se intenta lavar la cara, ahora cuestionando del gran golpe. Y al final, claro está, tiene que intentar darle un golpe a Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué forma? De una manera muy sencilla y muy simple, diciendo que la narrativa que tiene el presidente, esto alimenta esa narrativa. La narrativa que ha dado el presidente y los comentarios que ha hecho, no los ha dicho porque sí. No son situaciones, no son dichos o nada más situaciones a oídas o porque al presidente se le ocurren. La violencia que existe en este país, ¿sí?, ha tenido datos duros para ver el crecimiento que ha tenido. Es un análisis. La violencia no se revisa en forma puntual. Se ven las tendencias para saber si disminuye o aumenta y cuáles son las variables que afectan para ello.
porque es una situación de movimiento. No es hoy hubo violencia, mañana no, y pasado tampoco, y ya no va a existir nunca. Ese es un error al momento de querer analizar en los diferentes medios de comunicación o cuando uno encuentra en Twitter tanta mentira que tiene la gente de la oposición para hablar sobre esa violencia. El narcoestado fue Felipe Calderón. El narcoestado fue Vicente Fox Quesada, la docena trágica, los narcogobiernos panistas, en los cuales Carlos Loret de Mola fue partícipe. Carlos Loret de Mola tenía una relación bastante fuerte y ligada desde lo personal hasta la forma de trabajo con García Luna. Los montajes de Vallarta lo demuestran, el ser vecino literalmente en Miami de este personaje lo demuestra. Una pena y una tristeza que este personaje ahora quiera deslindarse de la situación que tiene junto con él, y con esto recuerda algo, Carlos Loret, sigue pendiente lo de Israel Vallarta. Eso te tiene más que ligado a García Luna y a toda la trama que tenían para hacer estos montajes. Si fue un circo, como dices, el famoso la guerra contra el narco, fue más circo lo que hiciste en el caso Vallarta. Y reitero, con Cárdenas Palomino estás ligado a toda la gente de García Luna. Falta poco. Y por cierto, liberen a Israel Vallarta ya. Libertad para Israel Vallarta. Es injusto lo que está sucediendo. No te creemos tus mentiras, Carlos Loret. Aquí otra vez queda desnudado este tipo de personajes y la narrativa que tienen para golpetear al presidente y lo cobardes que son para no aceptar lo que realizaron en gobiernos anteriores. Por el momento no me queda nada más que despedirme. Mi nombre es Enrique Castillo y esto fue Te Chairo para llevar. Sigan pendientes del material que tenemos en el canal, suscríbase, apóyenos con esa suscripción y darle like para que siga llegando a más personas. Nos vemos, hasta la próxima. Esto